Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver la segunda parte de la atención inmediata al recién nacido sano, en que nos vamos a enfocar específicamente en los procedimientos y las técnicas que se realizan. ¿Cómo podemos definir la atención inmediata? La atención inmediata es la primera atención que recibe el recién nacido al momento de nacer. Sabemos que este periodo de nacimiento es un periodo crucial en la vida de todo ser humano. Se dice que el periodo más crítico que nosotros podemos vivir como ser humano es el periodo del nacimiento. No solo por el cambio desde la vida intrauterina a la extrauterina, con ambientes totalmente diferentes, sino porque ocurren muchos procesos y cambios metabólicos, desde la circulación, la parte cardiorrespiratoria, la respiración del recién nacido, procesos homeostásicos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como profesionales que participamos de este nacimiento va a tener implicancias a futuro en relación a eso. ¿Cuáles son los objetivos de la atención inmediata? Son vigilar la adaptación cardiorrespiratoria neonatal, cautelar el logro de una adecuada termorregulación del recién nacido, fomentar el apego con sus padres y el inicio de una adecuada lactancia, pesquisar precozmente la presencia de malformaciones congénitas u otras patologías que pudiese presentar, realizar una evaluación antropométrica e identificar al neonato y efectuar la profilaxis de algunas patologías neonatales como son la enfermedad hemorrágica y la conjuntivitis gonocócica. En la atención inmediata realizamos varios procedimientos que son estándares en general para todos los niños, pero que vamos a verlos ahora en forma un poquito separada, no dentro del mismo proceso de atención, para que ustedes puedan identificarlos de mejor manera. Lo primero que tenemos que hacer cuando ocurre un nacimiento es identificar al recién nacido, ¿ya? Para identificar al recién nacido nosotros lo hacemos a través de los datos que tenemos de la madre y el brazalete de identificación del recién nacido. Además hay que seccionar y ligar el cordón umbilical, valorar el APGAR del recién nacido al minuto y a los 5 minutos de nacido y realizar las profilaxis, la antropometría y registrar. Estos son como procedimientos estándar que tenemos que hacer en todo recién nacido, independiente de la edad gestacional con que nazcan. Si se ingresen o no se ingresen al aneo, tiene que realizarse en todos los niños. La identificación del recién nacido es algo crucial que tenemos que realizar. Queremos evitar errores en relación a eso. Por lo tanto, para hacer la identificación tenemos que leer el brazalete del recién nacido a la madre. Una vez que el niño nace, va a depender del hospital el procedimiento o la norma que tengan, porque lo puede hacer la matrona de obstetricia como lo puede hacer la matrona del aneo. Pero habitualmente uno como matrona de aneo lo que tiene que hacer es verificar que los datos que están en el brazalete sean los correctos, que sea el nombre correcto de la madre, el nombre de los dos apellidos, el número de RUT que tenga la madre, que sea que corresponden, la fecha, la hora del parto, el sexo del recién nacido. Y eso se le lee a la madre y al padre, en presencia de ellos y en voz alta. Ahí en esa foto está el brazalete de identificación del recién nacido, en donde se le está mostrando a la madre y donde se tiene que leer. Muchos años atrás, los brazaletes eran como están en la foto ahí, de colores. Celeste, rosado. Habitualmente el brazalete de color celeste era utilizado en los varones y el brazalete de color rosado era utilizado en las niñas. ¿Qué problema había con eso? Que el problema es que al revisar el brazalete se asumía que porque era celeste el recién nacido era varón y porque era rosado el recién nacido era de sexo femenino. Y no siempre era así porque no siempre contábamos con brazaletes celestes o rosados dependiendo del sexo del niño. Por lo tanto, eso hacía que se cometieran errores. Se verificaba el color del brazalete, pero no se verificaba el sexo del recién nacido. Así que además de verificar el brazalete, tenemos que verificar que efectivamente los datos que están anotados en el brazalete sean correspondientes al niño, sobre todo el sexo. Ahora, en la actualidad, los brazaletes no son de colores, son solo de color blanco para evitar esos errores. Otro de los procedimientos que realizamos es la sección y ligadura del cordón.
La sección y ligadura del cordón, lo que se recomienda ahora es que se realice una vez que deja de latir el cordón umbilical. Esta sección de cordón se hace como está acá en la fotografía. Se colocan 2 pinzas y en el sector medio se hace el corte. La distancia que tiene que haber desde que yo coloco la pinza desde el abdomen recién nacido son más o menos 2 o 3 centímetros de la base del cordón. Ahí pinzo. Y después estrujo y corto y ligo. La ligadura del cordón se puede hacer con clamp, que es lo más habitual que encontramos a veces en los hospitales y en las clínicas. Se puede hacer con hulito. ¿Ya? El hulito es un sistema bastante artesanal, pero muy efectivo de ligadura de cordón. Existen otros sistemas también, como el cordonete, pero son poco utilizados en esta época porque tienen más riesgos de no cumplir con su función de ocluir. Una vez que uno secciona y corta el cordón umbilical, tiene que verificar, como está ahí en esa foto, que existan los 3 vasos que se requiere, que son 2 arterias y una vena. Tenemos que verificar que los vasos estén. En esta otra foto ahí también se está cortando el cordón umbilical. Lo ideal es que la ligadura del cordón sea sobre el abdomen de la madre, porque estamos enfocando esta clase en recién nacidos sanos, de término sano. Por lo tanto, un recién nacido de término sano no debiera ser separado de su madre. Debiera hacerse sobre el abdomen de ella, en contacto piel a piel. En este caso está siendo hecho en la cuna de calefactor radiante. Ese recién nacido al lado tiene una bolsa de autoinflable con su mascarilla. Probablemente quizás requirió alguna maniobra de reanimación, por eso está en ese contexto y en ese contexto se está ligando. Pero si el recién nacido nace en buenas condiciones, esto se hace sobre el abdomen de la madre. En ciertas ocasiones la ligadura de cordón la tenemos que hacer antes de que esto ocurra, de que el cordón deje de latir. Y ocurre en casos, por ejemplo, cuando la madre es RH negativa, no puedo permitir paso de sangre de la madre al recién nacido, por lo tanto la ligadura y sección se hace en forma inmediata, o cuando hay una circular irreductible al cuello, que es cuando el recién nacido tiene enrollado su cuello el cordón y no se puede pasar o por la cabeza o por el cuerpo, y eso produce un estrangulamiento, por lo tanto hay que ligar precozmente al recién nacido. En el caso que hay un sufrimiento fetal, en diferentes circunstancias yo lo tengo que hacer antes, pero un recién nacido sano, de término, en buenas condiciones, lo ideal debiera ser esperar al menos un minuto o hasta que el cordón deje de latir para poder seccionar y ligar este cordón umbilical. Eso favorece el paso de sangre y evita la anemia futuro del lactante. Tiene un pequeño riesgo, sí, de aumento del uso de fototerapia en algunos recién nacidos, pero tiene beneficios respecto a las reservas de hierro y evitar la anemia posterior en los lactantes. Hay que aplicar el test de Apgar. El test de Apgar es una evaluación que se la realiza a todos los niños cuando nacen. Se aplica al minuto y a los 5 minutos de vida. Y este test fue desarrollado por la doctora Virginia Apgar. Es una medición que nos permite evaluar la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido a la vida extrauterina. Como les dije, se aplica al minuto y a los 5 minutos de vida. Se puede repetir en ciertas ocasiones a los 3 minutos cuando el puntaje es bajo o salió menor a 7, y la segunda aplicación, como les dije, a los 5 minutos de vida. Son 5 parámetros que evalúa el test de Apgar. Como está en esta tabla, son frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color. La sigla para recordarlo es FETIC. Y cada uno de estos parámetros tiene 3 opciones de puntaje. 0, 1 y 2, siendo 2 el máximo. Por lo tanto, la mejor nota que pudiéramos tener en el Apgar es 10. Y va a estar dado por las condiciones o las características que tenga. La frecuencia cardíaca se mide en frecuencia, se mide en latidos por minuto, pero esa medición se hace rápido, se hace en el primer minuto de vida, puede ser
tomando el cordón umbilical y viéndolo latidos por minuto o ocultando la frecuencia cardíaca del recién nacido con un fonendoscopio. Cuando el valor límite y extremo acá son los 100 latidos por minuto. Sobre 100 el puntaje 2, bajo 100 o puntaje 1 y si no hay latidos cardíacos eso es 0. El esfuerzo respiratorio es esfuerzo respiratorio, no es frecuencia respiratoria, que habitualmente a veces ocurre una confusión. Lo que nosotros valoramos ahí es la capacidad, el esfuerzo que el recién nacido tiene de respirar. Si el esfuerzo es bueno, significa que el recién nacido tiene un buen esfuerzo respiratorio, está llorando, ese puntaje es 2. Si el recién nacido tiene un cierto boqueo, una que otra respiración y esfuerzo, movimiento torácico, eso es 1. Y si no respira, es 0. El otro punto a evaluar es el tono muscular. Y el tono muscular está dado por la flexión que tiene el recién nacido de sus extremidades y los movimientos que tenga activos. Cuando el recién nacido nace con un movimiento activo, sus 4 extremidades flectadas, nosotros le damos un buen tono muscular que es el valor 2. Cuando el recién nacido nace con cierto grado de flexión o alguna flexión de la extremidad, el puntaje es 1. Y si el recién nacido nace flácido, así, el puntaje va a ser 0. Respecto a la irritabilidad refleja, es la respuesta que tiene el recién nacido frente al estímulo. Y el llanto ya lo consideramos una respuesta refleja, el que pudiese tener un tos o estornudo, ese es valor 2. Si el recién nacido reacciona, tiene alguna respuesta, pero es con movimiento poco, alguna muesca, algún movimiento de la boca, el reflejo en relación a la irritabilidad va a ser un valor de 1. Y si el recién nacido no tiene ninguna respuesta, el valor va a ser 0. Respecto al color, el color con el cuerpo rosado, completamente rosado, el valor va a ser de 2 puntos. Si el recién nacido tiene un cuerpo rosado, pero la extremidad es de color cianótica aún, el valor va a ser 1. Y si el recién nacido nace completamente cianótico o está pálido, el valor de ese puntaje va a ser 0. Por lo tanto, nuestro mayor puntaje va a ser de 10. Habitualmente un recién nacido de término sano, sin patología, que nace en buenas condiciones, van a nacer con Apgar normal, que es de 7 a 10. Y habitualmente cuando uno ve un Apgar 9, sabemos que lo que se bajó es en el color. Está con el cuerpo rosado, pero en la extremidad cianótica, que es lo habitual prácticamente de todos los recién nacidos. Siempre lo que primero se va a recuperar cuando el recién nacido se hace alguna maniobra de reanimación es la frecuencia cardíaca. Empieza a recuperar de la frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono. Y lo último que va a recuperar un recién nacido habitualmente es el color. Acá tenemos una tabla en donde nos dice las características de acuerdo al puntaje de Apgar, el diagnóstico que tiene el recién nacido. Si el recién nacido nace con Apgar de 7 a 10, significa que él nació en buenas condiciones. Tiene una adaptación cardiorrespiratoria normal. Cuando tiene un puntaje de 4 a 6, significa que el recién nacido nació con una depresión cardiorrespiratoria moderada. Y si nació con un Apgar de 0 a 3, significa que nació con una depresión cardiorrespiratoria severa. Ahora, esto se aplica al minuto y a los 5 minutos de vida. Un recién nacido puede nacer con una depresión cardiorrespiratoria moderada, por ejemplo, al minuto, pero a los 5 minutos tener Apgar 8. Entonces tiene Apgar, por ejemplo, 6, 8. Eso significa que esta depresión cardiorrespiratoria moderada fue recuperada, fue superada. Pero podría ser que no. Un niño puede nacer con Apgar 2, tener solo frecuencia cardíaca, por ejemplo, en 1 y algo de esfuerzo respiratorio y el resto no tener puntaje, y después a los 5 minutos tener un Apgar 3, y eso no tiene muy buen pronóstico en general. Entonces, a modo de recordatorio, la puntuación de Apgar evalúa lo siguiente: la respiración, el llanto, la irritabilidad, la respuesta refleja, el ritmo cardíaco, la coloración de la piel del cuerpo y el tono muscular. Otro de los procedimientos que se tienen que realizar a los recién nacidos es la profilaxis hemorrágica. La profilaxis hemorrágica es la administración de vitamina K a los recién nacidos. Esta administración se realiza por vía intramuscular. Tiene ciertas condiciones. En los recién nacidos que pesan
mayor de 2 miligramos se administra 1 miligramo y en los recién nacidos que pesan menos de 2 miligramos se administran 0,5 miligramos y algunas recomendaciones dicen que a los que pesan, a los que pesan más de 2.000, 1 miligramo, a los que pesan menor de 2.000, 0,5 miligramos y a los que pesan menos de 1.000 gramos se recomienda actualmente administración de 0,3 miligramos de vitamina K por vía endovenosa. Lo ideal es que la vitamina K sea administrada una vez que se ha alimentado el recién nacido, porque la vitamina K se sintetiza a nivel intestinal, por lo que se requiere la primera alimentación, que el recién nacido reciba calostro, que es la primera producción que hay a nivel de la mama y que favorece esta maduración intestinal del recién nacido y favorece también que se empiece a sintetizar la vitamina K. Esto evita la enfermedad hemorrágica por los déficits de los factores de coagulación que presentan los recién nacidos al nacer. ¿Dónde se administra la vitamina K? La vitamina K se administra en el tercio medio del recto anterior del cuádriceps, del muslo. La dosis ya la vimos. Lo que hay que tener en cuenta es que la vitamina K la podemos encontrar en 2 presentaciones. De 1 miligramo por ml y que es la que no recomendamos. ¿Por qué? Porque si fuera 1 miligramo por ml, el volumen de administrar por vía intramuscular es muy alto. La dosis que requerimos es de 10 miligramos por ml. Por lo tanto, así la dosis a administrar va a ser de 0,1 cc o 0,05 cc dependiendo del peso del recién nacido. En relación a la profilaxis hemorrágica no vamos a entrar en detalle ahora de la técnica. Ustedes en los fundamentos de enfermería vieron las técnicas de administración de medicamentos. Esta es una técnica de administración intramuscular, por lo que la descripción de la técnica no la vamos a realizar en esta clase. Lo que sí es importante, lo que les decía, que ojalá esta vitamina, esta inyección se administre una vez que el recién nacido se ha alimentado, ojalá tomando pecho de su madre, porque el efecto analgésico que tiene la mamada, el que tiene el que el recién nacido esté mamando, el concepto de tetanalgesia que se habla ahora es muy importante para evitar el dolor del recién nacido, porque es una punción dolorosa. La otra profilaxis que se realiza a todos los recién nacidos es la profilaxis ocular. La profilaxis ocular se realiza mediante la aplicación tópica de lo que se recomienda ahora es pomada de eritromicina al 0,5%. Hay otras recomendaciones, pero lo más habitual que nosotros encontramos en los hospitales es esa, o pomada de tetraciclina, o solución de nitrato de plata, o povionayol 2,5, que se consideran eficaces, pero que no son utilizadas en nuestro medio. Por muchos años nosotros en la atención inmediata hemos realizado la profilaxis ocular con colirio de Cas, de cloranfenicol. En algunos hospitales se sigue ocupando. Lo importante es poder seguir o tener un seguimiento de cómo se comporta actualmente la conjuntivitis gonocócica. La profilaxis ocular es para prevenir la conjuntivitis gonocócica. En general, un niño cuando nace por parto vaginal por vía cesárea, aproximadamente la hora de vida ya tiene colonizado la zona ocular. El problema es cuando la madre es portadora de la Neisseria gonorrhoeae, sí, efectivamente esta conjuntivitis puede llegar a ser grave, incluso puede llegar a tener una septicemia. Por lo tanto, ahora, por norma ministerial, a todos los niños, a todos los recién nacidos que nacen, independientes si tengan factores de riesgo o no, independiente de la vía de parto, se le tiene que realizar la profilaxis ocular, previo a un aseo ocular con suero fisiológico. Los otros procedimientos que se realizan de rutina en los recién nacidos es el peso y la talla y la circunferencia craneana. En algunas partes pueden seguir utilizándose la circunferencia torácica y la abdominal, pero en realidad ya prácticamente no se utilizan. ¿Por qué pesamos y medimos al recién nacido y la talla? Uno, porque nos da datos de su crecimiento intraútero y nos permite clasificar al niño si es adecuado, pequeño o grande, de acuerdo a la agitacional que se realizó por examen físico. Para pesar al recién nacido utilizamos la pesa. La pesa habitualmente, idealmente, debiera ser digital. Esta pesa tiene que estar previamente calibrada
Tiene que estar desinfectada entre cada atención que se realice y debe estar cubierta o con un paño o con un pedazo de papel para evitar el contacto directo del recién nacido con la pesa y evitar pérdidas de calor a través de la conducción. Con el podómetro lo mismo, el podómetro también tiene que estar desinfectado entre cada niño y niño y tiene que también tener un paño o un papel para evitar también el contacto directo del recién nacido, del cuerpo del recién nacido con la tabla para medir. Acá está el podómetro, habitualmente la cabeza del recién nacido se pone, en este caso en el extremo izquierdo, y desde la rodilla se bajan los pies y se le pone el tope hacia el nivel de la planta de los pies y se mide el recién nacido en centímetros. De acuerdo a los valores del peso y la talla, el recién nacido se clasifica si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional, que se determinó por examen físico, y eso corresponde al diagnóstico del recién nacido, que es un diagnóstico pediátrico, no es el diagnóstico obstétrico que haya tenido la madre. Esa es una pesa que es más antigua, no es una pesa digital, es una balanza que uno tiene que estimar, va corriendo para determinar los kilos y los gramos que pesa el recién nacido. Si ustedes se fijan, con detención en la pesa hay un papel puesto debajo para evitar el contacto directo del recién nacido con la pesa. La medición de la circunferencia craneana se realiza con wincha de medir. Se realiza desde la parte más prominente del occipucio por sobre la línea ciliar y se mide en centímetros. ¿Ya? Y ahí hay dos formas de medición de la fotos de medición de la circunferencia craneana del recién nacido. Siempre hay que terminar dentro de los procedimientos del recién nacido con un examen físico. El primer examen físico se le hace al recién nacido, y eso también que ustedes tienen esa clase ya. Y tiene que ver, lo principal acá es, determinar la adaptación a la dieta uterina y determinar a grandes rasgos malformaciones que puedan ser congénitas o groseras. Independiente de que el médico lo haya evaluado y haya hecho el diagnóstico y lo haya revisado, nosotros también como matrones estamos en obligación de realizar el examen físico cefalocaudal desde el punto de vista segmentario y general para ver la adaptación de este recién nacido a la vía extrauterina. Todos estos procedimientos en un recién nacido de término sano los tenemos que realizar después, los podemos diferir. No requieren ser realizados en forma inmediata como se hacía antes. Se pueden hacer después de la hora de vida, se puede pesar, medir y hacer la profilaxis. Es muy importante para el recién nacido tener el contacto precoz con su madre y evitar cualquier sustancia química que interfiera en esto, por ejemplo, como el colirio o como el oftabiótico con antibiótico o la administración dolorosa de vitamina K. Eso debería todo, y la antropometría posponerse después de la primera hora de vida al menos. Lo más importante también, terminando con los procedimientos, registrar. Tenemos que registrar todo lo que hemos hecho con el recién nacido. Y los registros son varios, como están acá. Tenemos que registrar muchas veces en el carné, pero el cuaderno de control prenatal, en el libro donde se registra la atención inmediata, todos los nacimientos, el brazalete de identificación, en la ficha clínica del recién nacido, en la ficha clínica materna y otros registros que tienen carácter legal, por ejemplo, como si vacunamos el recién nacido en la unidad de atención inmediata, tenemos que hacer el registro de las vacunas. Actualmente prácticamente en todos los hospitales los registros son digitales, por decirlo así, se hacen la ficha computarizada, pero además tenemos que hacer el registro en la ficha escrita, en la ficha de papel, porque es un documento legal.